también un derecho de que cada uno de los congresistas pueda absolver sus preguntas, sus interrogatorios tras la interpelación, así como también pues que el ministro acuda. Está haciendo su ingreso entonces ya ahora sí el ministro Carlos Basombrío. Él va a exponer en torno a sus últimas políticas, los últimos trabajos que ha venido realizando y también absolver las preguntas, que son 39 en total de este pliego interpelatorio. A diferencia del ministro Alfredo Thor, él saluda a algunos congresistas. Al parecer va a exponer pues bastante rápido y luego será interpelado. Se reanuda la sesión. La presidencia y la mesa directiva expresan su cordial saludo al ministro del Interior, señor Carlos Basombrío Iglesias. También le pido disculpas porque se ha retrasado el inicio de esta sesión por los motivos que usted ya conoce, que fueron acordados ayer por el Consejo Directivo. Se va a dar lectura al artículo 131 de la Constitución Política del Perú y al artículo 83 del Reglamento del Congreso. Señor relator. Constitución Política del Perú, artículo 131. Es obligatoria la concurrencia del Consejo de Ministros o de cualquiera de los ministros cuando el Congreso los llama para interpelarlos. La interpelación se formula por escrito, debe ser presentada por no menos del 15% del número legal de congresistas. Para su admisión se requiere el voto del tercio del número de representantes hábiles. La votación se efectúa indefectiblemente en la siguiente sesión. El Congreso señala día y hora para que los ministros contesten la interpelación. Esta no puede realizarse ni votarse antes del tercer día de su admisión ni después del 10º. Reglamento del Congreso de la República, interpelación de los miembros del Consejo Directivo, artículo 83. El procedimiento de interpelación al Consejo de Ministros en pleno o a cualquiera de los ministros se desarrolla de acuerdo con las siguientes reglas. Inciso A. El pedido de interpelación se formula mediante moción de orden del día, firmada por no menos del 15% del número legal de congresistas y acompañada del respectivo pliego interpelatorio. Tiene preferencia en el orden del día y es vista antes de cualquier otra moción pendiente en la agenda. B. Para la admisión de la moción de interpelación se requiere el voto de por lo menos el tercio de congresistas hábiles. La votación se efectúa indefectiblemente en la siguiente sesión a aquella en que se dio cuenta de la moción. Inciso C. El Pleno del Congreso acuerda día y hora para que los ministros contesten la interpelación, lo que les será comunicado con anticipación acompañando el pliego respectivo. La interpelación no puede realizarse en ningún caso antes del tercer día siguiente a la votación ni después del 10º. Si fuera necesario, se cita para este efecto a una sesión especial. Señores congresistas, por favor, sírvanse a ocupar sus curules y los asesores que no están autorizados, sírvanse a despejar la sala. El procedimiento a seguir en la interpelación será el siguiente. El relator dará lectura a cada una de las preguntas contenidas en el pliego interpelatorio, las que inmediatamente serán respondidas por el ministro del Interior. En esta etapa no se conceden interrupciones. Se solicita a los portavoces alcanzar a la mesa directiva la lista de oradores de sus respectivos grupos parlamentarios. Vamos a dar inicio a este pliego interpelatorio, dándole la palabra primero al señor ministro y luego el relator va a dar lectura a cada una de las preguntas. Yo voy a indicar a las preguntas. Tiene el uso de la palabra. Señora Presidenta del Congreso de la República, Luz Salgado Rubianes, señoras y señores miembros de la Junta Directiva del Congreso de la República, señoras y señores congresistas de la República. Desde joven he seguido con gran interés los temas políticos de mi país y de muchos otros países. Siempre he pensado que la presencia de los miembros de un poder ejecutivo ante el Congreso es uno de los momentos más importantes de la vida democrática. La interpelación, considero, constituye uno de los ejercicios más importantes que se producen y que expresan la separación de poderes
en una sociedad democrática. Me toca ser parte hoy de esa larga historia y lo voy a hacer con la mayor responsabilidad y con el honor que me confiere poder hacerlo ante la representación nacional. Gracias, señor ministro. Señor relator, dé lectura a la primera pregunta contenida en el pliego interpelatorio. Pliego interpelatorio que deberá absolver el señor ministro del Interior, señor Carlos Basombrío Iglesias. Preguntas del partido Fuerza Popular. Pregunta número 1. Desde que usted asumió el cargo del ministro del Interior, hizo muchas declaraciones sobre diferentes temas relacionados a la Policía Nacional del Perú en los medios de comunicación. ¿Se ratifica usted en cada una de sus declaraciones? Señor ministro, tiene la palabra. Por su intermedio, señora presidenta. Como ministro de Estado, doy declaraciones públicas con mucha frecuencia en múltiples actividades. A su vez, he dado decenas de entrevistas en todo tipo de medios de casi todas las regiones del país. La mayoría de mis entrevistas, exposiciones públicas y comentarios han tenido como temas los de seguridad ciudadana, crimen organizado y, por supuesto, el rol de la Policía Nacional del Perú. En ese sentido, no puedo afirmar con certeza absoluta que me ratifico en cada una de ellas. Cada una tuvo su circunstancia, su momento. Como nos pasa a muchos cuando escuchamos o leemos lo que dijimos en el pasado, hay cosas con las cuales nos sentimos muy cómodos, algunas que hubiéramos preferido haberlas dicho de otra manera, otras que sentimos hoy inoportunas o exageradas. Sería, por tanto, soberbio y profundamente errado reivindicar todo lo que he dicho. Pero no he dado la respuesta. Me ratifico en general en mi forma de pensar. He sostenido en múltiples oportunidades así que la policía tiene grandes retos por delante y necesita un proceso de modernización para enfrentar los nuevos desafíos de la realidad que la inseguridad en el Perú plantea. Hace solo 12 años, fenómenos como el sicariato o la extorsión simplemente no existían. Hace solo una década los robos violentos con arma de fuego eran infrecuentes. La victimización, es decir, el número de personas que han sido objeto de un crimen, ha crecido mucho a lo largo de los años. Desde hace más de 15 años el tema de la seguridad se volvió el principal problema para la población. Enfrentar todo ello requiere una acción estatal y societal multifacética, pero específicamente, me ratifico en lo dicho, requiere de una policía del siglo XXI, una policía con gran capacidad de gestión, de uso de tecnología moderna, cercana a la comunidad y a la vez con unidades especiales cuyos miembros sean cuidadosamente seleccionados y dotados de instrumentos adecuados para las complejas tareas de la lucha contra el crimen organizado. Para lograr esa profunda modernización en inteligencia o en cualquier otra área vinculada al trabajo policial, es necesario invertir. He declarado varias veces y siempre insistiré en ello, invertir bien es una obligación del Estado. En ese tema hemos avanzado. La ejecución del gasto en inversiones del sector interior heredada en julio del 2016 solo llegaba al 14%. A finales del 2016 logramos alcanzar un 99,8% en los recursos ordinarios. Para el 2017, el programa de inversiones del sector interior está en el orden de los 322 millones. Los proyectos de inversión están referidos a comisarías, puestos de vigilancia de frontera, escuelas de formación policial, unidades especializadas y equipamiento policial. Asimismo, y lo he declarado en reiteradas oportunidades, en paralelo se vienen implementando iniciativas para mejorar la efectividad del gasto a través del mecanismo de obras por impuestos en alianza con ASBank. También estamos trabajando en renting de vehículos, mantenimiento preventivo, correctivo y funcional de la infraestructura, entre otros proyectos que hemos explicado en público. En muchos medios y ocasiones he sostenido que el problema de la seguridad ciudadana era de largo plazo y que había que ir obteniendo resultados paulatinos que hacia el bicentenario convirtiera la suma de logros en una realidad diferente y mejor para todos los peruanos. Tenemos que lograr que la situación mejore paulatinamente y se acumulen más victorias que derrotas en la lucha contra el crimen. Adicionalmente he dicho en múltiples oportunidades que la Policía Nacional del Perú es una de las instituciones más sacrificadas del país
a la cual la ciudadanía le debe mucho. He sido especialmente enfático en agradecer y felicitar el trabajo de la Policía Nacional en la emergencia nacional que tuvimos con el niño costero. En este punto es importante también reconocer el sacrificio y compromiso de los miembros del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, que también están en mi sector, quienes también tuvieron una muy destacada labor en la emergencia mencionada. En esta difícil prueba que nos tocó vivir, cientos de policías y bomberos tuvieron que agregar a su trabajo, ya de por sí complejo, duro y difícil, la atención a las víctimas, el rescate y el apoyo a los más afectados, y lo hicieron con entrega, cariño y eficacia reconocidas, creo que por todos. He tenido el honor de acompañar a las familias de los policías y bomberos fallecidos en el cumplimiento del deber. He dicho en público que quizás lo más duro de una gestión como ministro del Interior es acompañar en sus velorios o en los entierros a los familiares de los policías muertos en la lucha contra la delincuencia o el terrorismo. También visitar a valientes policías heridos en circunstancias similares, sabiendo que sus vidas quedarán definitivamente marcadas por las heridas recibidas. He hablado también mucho del tema del bienestar policial. Nos comprometimos en el gobierno a adelantar el 5º bono para los salarios policiales y se cumplió. Pero he dicho también que el bienestar no solo es salario. Hay 3 aspectos en los que estamos trabajando duro para mejorar la situación. En primer lugar, la reorganización de sanidad policial y de salud POL, tema que comentaré más adelante. Solo diría en este punto que la situación ha empezado a cambiar. Muchas gracias. También tiene que ver con el bienestar de los policías, el trato que reciben en la Dirección de Recursos Humanos para todos los trámites vinculados a su actividad profesional. Allí hemos avanzado mucho menos, pero tenemos el compromiso de tecnificar, profesionalizar, simplificar trámites y procedimientos para evitar retrasos, abusos y hasta corrupción. Asimismo, he declarado algunas veces que entre las reformas centrales de la Policía Nacional del Perú por la que apostamos está la mejor formación profesional policial, tanto de oficiales como de suboficiales, buscando la excelencia. Para ello hemos creado la Escuela Nacional de Formación Profesional Policial como órgano rector de la formación, capacitación y actualización del personal policial, la misma que tendrá a su cargo al resto de escuelas del país. Estamos trabajando un nuevo perfil de policía, respondiendo a estándares académicos modernos, priorizando la educación para poder garantizar equipamiento, docentes, laboratorios y tecnología adecuados. También he dicho en múltiples ocasiones que la corrupción es un problema muy serio en el Perú, del que no escapa la Policía Nacional, que en el caso de la policía es el tema más sensible y más grave en la medida en que es la institución encargada de hacer cumplir la ley. Para ello hemos implementado varias medidas como la especialización de administración disciplinaria, la nueva oficina de asuntos internos, las pruebas de integridad, la rendición de cuentas permanente, entre muchas que explicamos a la opinión pública en determinados momentos. Habiéndolo mencionado párrafos atrás, no quiero cerrar esta parte sin felicitar el gran esfuerzo desplegado por los miembros del Cuerpo General de Bomberos en trabajo conjunto con el Ministerio para devolverle su institucionalidad y, por tanto, su esencia. Luego de décadas, los bomberos dejan de ser funcionarios públicos sin paga. Luego de muchos años, un bombero de carrera es el comandante general. Luego de mucho tiempo, todos los oficiales generales del cuerpo aprobaron por unanimidad su nuevo reglamento de funcionamiento y por primera vez en su historia, todos los bomberos voluntarios en actividad participarán en la elección de sus próximas autoridades. Este esfuerzo será acompañado con logística y equipamiento adecuados que serán proveídos por la reciente creada Intendencia Nacional de Bomberos. Además de los temas, llamémoslo estructurales, sobre los que he declarado a lo largo de mi labor como ministro, hubo temas que implicaron responsabilidad del gobierno anterior, pero que me obligaron a tomar decisiones difíciles a las que no rehuí. Hubo así, en primer lugar, que reducir el número de generales, hipertrofiado en los 2 años finales de la administración Humala. Habría preferido que no se hubiera incrementado artificialmente el alto mando en la última etapa del gobierno anterior. En algunos casos, incluso,
para pagar favores políticos, como la gran mayoría en la institución conoce. En segundo lugar, me tocó hacer público y cuestionar que durante el gobierno de Humala, según muchísimos indicios, un grupo de oficiales y suboficiales conformó una agrupación irregular dedicada presuntamente a asesinar delincuentes de poca monta, simulando acciones policiales para luego obtener prebendas, ascensos y fondos de inteligencia adicionales. Este tema lo referiré con mayor detalle en la pregunta correspondiente. En tercer lugar, critiqué también duramente algunas de las compras que se hicieron en el gobierno anterior, muy en particular la de patrulleros. Sobre el tema volveré más adelante en la pregunta pertinente de esta interpelación. He dicho también públicamente y en especial en decenas de diálogos con oficiales y suboficiales de la policía, escuchándolos, contestando a sus preguntas y aprendiendo de ellos, que la policía debe y puede ser la mejor institución del año del Bicentenario. Múltiples veces he declarado que para ello tenemos que trabajar con los indispensables, con aquella gran mayoría de suboficiales y oficiales que no solo arriesgan su vida diariamente, sino que hacen una eficiente y generosa labor. Los corruptos no tienen sitio en la policía del Bicentenario y la propia institución los ha ido depurando y los seguirá haciendo. La policía lo sabe, quien delinque dentro de la institución ya no es un policía, es solo un delincuente. En estos meses he reivindicado públicamente múltiples resultados positivos que la policía ha conseguido en diferentes campos. En todas las ocasiones que he podido, los he acompañado para felicitarlos, sin atribuirme méritos que les corresponden a ellos, sin pretender ser yo el jefe de la policía que lo consiguió, sino un ministro que apoya, alienta y crea paulatinamente mejores condiciones para el trabajo. A lo largo de este tiempo he dicho, como corresponde, que los éxitos son de la policía y a la vez no he rehuido enfrentar errores cometidos a lo largo de ese tiempo por la institución policial y el ministerio. Un asunto al que me he referido y que si bien comentaré en otras respuestas ha sido el terrorismo. En efecto, he hecho público a lo largo de mi vida cientos de veces en artículos, conferencias, entrevistas, libros, entre otros, mi profundo repudio a Sendero Luminoso y el MRTA por todo el horror que causaron a nuestro país. Específicamente he dicho en público y en varias oportunidades al alcalde de Comas que contará, cuando me lo solicite, con todo el apoyo del sector interior para la demolición del mausoleo. En relación al Movadef, considero que el problema es más grave que la mera apología y que el tema de fondo es sancionarlos por su pertenencia a la organización terrorista. He tratado de responder con honestidad y transparencia a la primera pregunta sobre si me ratifico o no en lo dicho a lo largo de mi gestión sobre la Policía Nacional del Perú. No soy yo quien juzgará si lo que venimos diciendo o haciendo con el equipo de profesionales que me acompaña viene siendo suficiente o insuficiente. Solo añadiré que vengo contando con mucho más apoyo del que jamás imaginé de los mandos policiales, a los que encontré ansiosos de cambio y modernización para ganarse todo el respeto de la ciudadanía que desean y merecen. En ese sentido, más allá de la valoración que se pueda tener sobre ella y las legítimas discrepancias sobre lo que hemos hecho, esta no viene siendo una gestión marcada por la sorpresa o la improvisación. Hace ya varios meses presentamos en el Acuerdo Nacional nuestras estrategias y metas para la primera mitad del gobierno, así como los indicadores externos a nosotros sobre los que pedíamos evalúe nuestra gestión. Este plan ha recibido aportes multipartidarios en las reuniones del Acuerdo Nacional, tanto de este Congreso como de otras instituciones, habiendo encontrado muchísimas coincidencias y aportes que se han tratado de incorporar a nuestro trabajo. Sería mi respuesta a la pregunta 1, doctora. Gracias. Siguiente pregunta, señor relator. Pregunta número 2. El 25 de febrero de 2017, usted afirmó ante los medios de comunicación respecto a los índices de seguridad ciudadana que según el INEI, se abren comillas, las cifras han mejorado un poquito, paréntesis, puntos suspensivos, y que, se abre comillas, hay menos asaltos pero son más violentos, cierra comillas. ¿Puede explicar en detalle estas cifras? Señor ministro. Con todo gusto, por su intermedio me dirijo a la representación nacional. Considero pertinente destacar
que siempre he pensado que no existe política pública seria si no hay una línea de base que sea punto de partida para ver la evolución de múltiples indicadores, que tienen que ser medidos por una institución competente técnicamente y mejor todavía si es ajena e independiente de la que define y ejecuta la política. Los indicadores de resultados son indispensables para saber si se está por el camino correcto, si las medidas que se toman para modificar uno u otro problema van dando resultados, para evaluar cuáles son las diferencias regionales que se van produciendo y darle prioridad a aquellas que más necesitan atención, para evaluar si hay que cambiar o ajustar la estrategia. En esa medida, y pensando en el derecho a estar informado de la ciudadanía y de la representación nacional, de ejercer su función fiscalizadora de manera más rigurosa, trabajamos en un exigente conjunto de indicadores para medir si la situación del delito en el Perú está o no mejorando por las políticas y estrategias que se ponen en práctica. ¿Por qué usamos las cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática? Antes que por cualquier otra razón, porque es el órgano técnico del Estado creado para tal fin, con gran reconocimiento nacional e internacional, y que sirven para medir también otros múltiples aspectos de la evolución de nuestra vida nacional. Una política pública seria se mide por indicadores objetivos, y estos en el Perú los proporciona el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Una legítima pregunta es si existe en el INEI información sólida acumulada a lo largo del tiempo, también sobre variables de seguridad ciudadana. Afortunadamente, la respuesta es que sí. Para algunos temas tenemos una serie estadística de 17 años, es decir, desde el 2001. Para otros indicadores vinculados a la seguridad, la data se recoge desde el 2011 y en el caso de la victimización de las empresas tenemos la posibilidad de comparar la encuesta publicada en el 2015 con la que se acaba de difundir en el 2017. Tenemos pues los peruanos la posibilidad de medir la evolución de la situación de inseguridad y el éxito o fracaso de las políticas con una periodicidad muy grande, con series de tiempo largas y, además, tenemos data específica por regiones y ciudades, así como por zonas de Lima, con lo cual se puede hacer un análisis mucho más fino para el desarrollo y ajustes de las políticas y estrategias. ¿Cuáles son las 3 herramientas periódicas que nos ofrece el INEI que nos permiten medir la evolución de las tendencias en este campo? En primer lugar, la encuesta nacional de hogares, específicamente su modo de gobernabilidad, democracia y transparencia, que se aplica desde el 2001. Contiene información relevante al tema de inseguridad ciudadana y delincuencia por el lado de evolución del principal problema del país y por el de confianza en instituciones, en este caso la Policía Nacional del Perú.